Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de información útil, como siempre en compañía de los profesionales de la asesoría Gerimar, la de calle Lucena, que nadie se confunda, desde donde nos llega hoy Francisco Gironza, que es abogado de Gerimar. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristóbal. Gracias. Bueno, pues estamos encantados de tenerle con nosotros porque además el tema de hoy es pues un tema del que muchísima gente está hablando en estos días y son esas modificaciones de la ley de tráfico, que es innegable que está generando comentarios. Sí, cierto. Bueno, por contextualizar primero, ¿de qué hablamos? Una ley que se ha aprobado recientemente, pero todavía falta otra reforma que va a llegar muy a corto plazo, ¿no? Se trata de la ley de tráfico que data del año 90, esto es una modificación, bueno, que está todavía no se ha aprobado del todo, está en trámites parlamentarios, pero es una modificación que hay cuestiones que ya se van a reformar aquí en la ley, pero otras cuestiones que el Gobierno ha dejado para modificar en el reglamento de circulación, que data del año 2003. Bueno, pues de ello vamos a hablar y plantear todas las cuestiones que nos han hecho llegar. He leído en una revista especializada en el mundo del motor que ha cambiado la ley de tráfico, nos se pregunta un espectador, y quisiera saber si esos cambios ya son de aplicación. Pues no, como he dicho ahora, todavía está en trámite parlamentario, ya ha pasado la criba del Congreso de los Diputados, actualmente desde mediados de diciembre de 2013 está en el Senado, por tanto se prevé que en un mes o así finalice ya los trámites parlamentarios y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el texto de esta reforma establece que entrará en vigor al mes de su publicación en el BOE, por tanto se prevé que de aquí a 2 meses, una cosa así, entre en vigor. Y como hemos comentado antes, nos encontramos con que esta ley tiene un reglamento. Los reglamentos son los instrumentos que utiliza el Gobierno para desarrollar, ampliar y concretar el contenido de una ley. En este caso, tenemos el reglamento de circulación que amplía el contenido de la ley de tráfico. Entonces, como hemos comentado hace unos instantes, hay modificaciones que el Gobierno ya las ha atajado con esta ley, ha dicho esto antes era así y ahora va a pasar a ser así. Sin embargo, hay otras cuestiones pues que las ha dejado para esa reforma posterior de reglamento de circulación. Entonces, en este texto es curioso porque nos encontramos mucho con la referencia a se desarrollará o cómo se desarrollará reglamentariamente. Entonces, eso quiere decir que nos está haciendo referencia a la posterior reforma del reglamento de circulación que, según fuentes del Gobierno, está prevista para que se haga pues, en primavera más o menos. Bueno, pues ya sabemos que todo lo que comentemos a partir de ahora es algo futurible. Entre esos comentarios, el de los dichosos radares, ¿no? Que recientemente se ha ubicado nuevos radares, que eso sí que van a entrar en funcionamiento a corto plazo antes que la ley en la zona de las Pedrizas. Y nos pregunta nuestro espectador que si con la reforma de la ley de tráfico no se va a permitir el uso de cualquier aparato que avise de ellos. Bueno, pues aquí a este telespectador debemos empezar diciéndole que hay que diferenciar entre tres tipos de mecanismos. Tenemos en primer lugar los que inhibidores de radares, es decir, son unos aparatos que mandan una señal, detectan un radar, ya sea fijo, ya sea móvil, ya esté oculto, ya esté visible, y lo hace que no funcione, de tal manera que el radar, si va a más velocidad de la establecida en la vía, no te detecta. Estos estaban ya prohibidos de antes. En segundo lugar tenemos lo que se llama detectores de radares, que son los que se prohíben ahora. Los detectores de radares son mecanismos que lanzan una señal, detectan todo tipo de radares, los fijos, los que estén escondidos, los que estén móviles, todos. Pero lo que hacen es avisar al conductor, bien con señales luminosas o bien con sonido, que se aproxima a un radar. Entonces el conductor aminora y así evita que el radar, pues como se suele decir, lo cace. Y en tercer lugar tenemos lo que se llaman los avisadores de radares. Esto, por ejemplo, para que nos entendamos, son los que llevan los navegadores, que no funcionan por señales, sino que funcionan cargando datos, las famosas listas de radares que la propia DGT, la Dirección General de Tráfico, publica en su página web. Estos simplemente te avisan de que en tal zona hay un radar, pero no se rigen por señales, como digo, se rigen por datos que tú cargas previamente, como hacemos con los navegadores. Entonces, hemos dicho que los inhibidores ya estaban prohibidos, los que se prohíben ahora son los detectores y los únicos legales son los avisadores, estos de radar.
Vamos, la típica aplicación de móvil, por ejemplo, sí, es legal. Eso es legal, porque no funciona con señales, funciona con datos que tú has cargado previamente. Más cuestiones. Soy camionero y me gustaría que me aclararan si con la reforma de la ley de tráfico me pueden multar por caerse la carga del camión en la carretera. Vamos, este telespectador pues tiene en parte razón, pero no es así como le han dicho. Es decir, la ley lo que prevé o ha introducido como una infracción muy grave es el hecho de circular con un vehículo cuya carga se haya caído a la vía, a la carretera, por mal acoplamiento o por mal acondicionamiento y que con ello ponga en peligro al resto en grave peligro, dice la ley concretamente, al resto de usuarios de la vía. Es decir, que primero hay que circular, hay que estar circulando. En segundo lugar, esa carga se ha debido de caer por mal acondicionamiento, es decir, por haberla puesto mal, por haber cargado mal el camión, y en tercer lugar se tiene que causar un grave peligro al resto de los usuarios de esa vía. Es decir, el simple hecho de que vaya este señor con su camión, se le caiga algo, se pare, lo señalice, pues en principio no está considerado una infracción. La infracción es circular cuando se ha caído esa carga y pones en peligro al resto de usuarios. Bueno, pues nos queda muy claro. He oído, dice el siguiente espectador, que se ha modificado la ley de tráfico y que el límite de velocidad máximo lo han subido a 130 km por hora. Pues lamento decir que esto no es así. Es decir, sobre esta cuestión... Que pise el freno, que... Sí, que no sobre esta así, cuestión es que ha dado mucho lugar a confusiones, porque si analizamos esta reforma, por ningún lado se modifica ningún tipo de límite de velocidad, no los toca. Ahora bien, al final de la ley se ha incorporado un cuadro, que ese cuadro actualmente tiene como velocidad mínima 30 km por hora, y como velocidad máxima 120. Pues bien, ese cuadro sirve o delimita las distintas infracciones según el exceso de velocidad, leve, grave, muy grave, te pone los puntos que te detraen y la multa. Pues bien, ahora lo que se ha hecho, se ha añadido por la parte inferior, ya en vez de 30 km hora, hay una barra con 20 km hora, y en la parte superior, en vez de 120, hay una barra que pone 130. Entonces, de ahí se deduce que es una cuestión que modificará el reglamento de circulación. De hecho, la propia ley, al final del todo, dice que ese recuadro que le estoy comentando tendrá vigencia cuando entre en vigor la modificación del reglamento de circulación. Es decir, que hoy por hoy, nada. Además, bueno, pues las propias fuentes del gobierno han dicho que aparte de que se aprobará cuando se modifique, el reglamento de circulación, están diciendo que no va a ser en todos sitios, sino tramos de autopista o autovía, pues que tengan un buen firme, que tengan buena visibilidad, en determinadas condiciones, en fin, que todavía está por ver. Pero hoy día sigue siendo 120. Bueno, pues el máximo 120, que nadie se nos confunda, y para eso estamos aquí, con Francisco Gironza de Gerimar. El objetivo es arrojar luz sobre esa ley de tráfico, que también lo hemos dicho al principio, también se ha aprobado, pero que está en puertas de... Practico asiduamente el ciclismo y quisiera que me informaran cómo ha afectado la reforma de la ley de la que hablamos al uso del casco. Que la ley establece que los ciclistas deberán utilizar el casco de protección cuando circulen por vías urbanas, interurbanas y travesías, en los casos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Por tanto, tenemos que esperar a que se modifique el reglamento de circulación para saber cuáles serán esos casos y esas condiciones. Ahora bien, lo que es importante y que ha tenido mucha controversia, dice que obligatoriamente los ciclistas deberán usar el casco cuando circulen por vías interurbanas, es decir, por carreteras, y toda aquella persona menor de 16 años tendrá que utilizar siempre casco con independencia por la vía en la que circule. Y eso ha traído un poco de controversia, porque al principio, antes de entrar al Congreso, el gobierno propuso 18, ahora lo han bajado a 16, pero actualmente está así. Los menores de 16 años siempre tienen que utilizar el casco con independencia de la vía, como digo, y cuando el ciclista vaya por una vía interurbana también siempre tendrá que llevar el casco. En el resto de condiciones pues ya veremos cuando se apruebe la reforma del reglamento de circulación en qué queda. Bueno, pues una última cuestión. ¿Es cierto que si produce el atropello de un animal de caza, el responsable será siempre el conductor del vehículo? En parte tiene razón este telespectador, pero bueno, eso hay que matizarlo. La reforma lo que viene a decir es que cuando se produce un accidente como consecuencia de un atropello de una especie cinegética, de los daños que se produzcan en las cosas o en las personas responderá el conductor del vehículo. Establece esa regla general. Ahora bien,
A esa regla general se añaden dos excepciones. Una excepción es que será responsable de esos daños, tanto a personas como a cosas, el titular de un aprovechamiento cinegético, por ejemplo el titular de una montería, o en su defecto el titular de la finca donde se celebre esa montería, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una montería, pero tiene que ser de especies de caza mayores, es decir, ciervos, jabalíes, etcétera, que se haya celebrado el mismo día del accidente o que haya terminado 12 horas antes del accidente. Es decir, este es el típico caso que se suele dar mucho de una carretera que pasa por mitad de una finca y hay una montería, las reses se mueven de una parte de la finca a otra, cruzan la carretera y se produce un atropello. Entonces, en este caso, dice la ley pues que el responsable no será el conductor, sino que será el titular de la montería o el dueño de la finca, siempre y cuando el accidente se produzca el mismo día que se celebre esa montería, o como digo, 12 horas haya terminado 12 horas antes de que se produzca el accidente. Esa es la primera excepción. La segunda excepción, pues que responderá el titular de la vía pública en dos casos. Si no ha reparado las vallas de cerramiento, que todo, por ejemplo, de una autopista, que todos hemos visto, siempre y cuando le hayan requerido y le hayan dado un plazo, si en ese plazo no lo repara, será responsable. Y en el segundo caso, que no en esa vía donde se produzca el accidente por un atropello de un animal no haya señalización suficiente respecto o relativa al hecho de que hay animales sueltos, pero tiene que ser en un tramo donde haya, dice la ley, alta accidentalidad de colisiones entre coches y vehículos. Por tanto, las excepciones pues son un poco raras, a ver las haylas, pero son un poco complicadas que se den, pero se pueden dar. Muy bien, pues Francisco Gironza, abogado de asesoría Gerimar en calle Lucena. Como siempre decimos, para cualquier consulta o incidencia lo mejor es, incluso cuando se produce, además ahora que puede pasar a ser delito con muy poco, ¿no? Después de cualquier tipo de control de alcoholemia o de superar el límite de velocidad, que usted se lo sabrá de carretilla buen seguro, es el momento para tener claro que hay que ir siempre acompañado de un profesional, incluso para estas causas, ¿verdad? Pues siempre, como decimos, consultarse pues no cuesta ningún trabajo, acercarse, consultar a asesoría Gerimar, y si no, en el teléfono del abogado, el 952 84 0404. Francisco Gironza, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.